another advertisement. Okay. Okay. Again with Pioneers. Second topic. Spanish. Okay. Segundo tema para ustedes, Pioneers. Right. Son los pollitos. Right. El segundo tema es acerca de los verbos. Ya vimos los parts of speech, las otras cosas ya las vamos a ver, o sea, cuando ya hacemos en clase o a través de los videos, vamos a ver ejemplos y todo. Pero ahorita vamos con los verbos. Como les dije en el video anterior, los verbos son sumamente importantes, ¿okay? Si aprendemos los verbos, pues, como les digo a todos, ya tenemos casi que el cielo ganado, el cielo en inglés ganado, right? ¿Por qué? Porque son los que nos van a facilitar, como no tienen idea, la interacción o el proceso de aprendizaje en inglés o del idioma inglés, right? Ahorita vamos a hablar de verbos y más que todo vamos a hablar de las 6 formas de los verbos, right? Tenemos verbs, ¿ok? Tenemos 2 tipos de verbos, ¿ok? Para que sepan, tenemos verbos regulares o regular verbs y también tenemos irregular verbs o verbos irregulares. Irregular verbs. Los verbos regulares son aquellos que se rigen por una regla en específica. En este caso nosotros vamos a saber que un verbo es regular por un tipo de forma que tienen los verbos. En este caso sería la forma pasada simple. Ya vamos a ver esas 6 formas que existen. ¿Okay? También tenemos los verbos irregulares, que son aquellos que no le hacen caso a la regla estándar. ¿Okay? No le hacen caso, son burros o son superpoderosos o no sé cómo les quieran llamar, right? Entonces no siguen a esa regla. También los verbos irregulares los vamos a reconocer por su forma pasada simple. En las otras 4 formas, en las primeras 4 formas, uno no sabe si el verbo es regular o irregular. Uno simple y sencillamente o complejamente va a saber si un verbo es regular o irregular por su quinta o por su sexta forma, que son las últimas que vemos, right? Ahorita, como pioneers, ustedes van a aprenderse el verbo, van a aprenderse un verbo nuevo, van a aprenderse su significado en español y se van a aprender las primeras 4 formas, right? ¿Por qué se van a aprender las primeras 4 formas? Porque son las más sencillas, porque simple y sencillamente el cambio que tienen estas 4 formas es bien fácil o es bien mínimo. Solo le agregamos una letrita o solo le agregamos una palabra al principio o le agregamos 3 letritas al final, ¿ok? Entonces, esa es la información que quiero que sepan. No me quiero meter un poco más en esto porque esto es información para otros niveles y no los quiero saturar. No quiero que se me salgan de clase y digan, no, el inglés no es para mí. Quiero que digan, ok, ¿por qué no me explicaron eso antes? Hubiera aprendido inglés antes. No era su tiempo era ahorita, en Brisbane, ¿ok? Bueno, voy a borrar aquí y les voy a decir las 6 formas de los verbos. Siempre vamos a partir de esta, que es la más importante para ponerlo así. La primera va a ser la forma base, ¿ok? En inglés se dice base form, es la, oigan, forma base, forma básica. De ella partimos para las demás. Vamos a hacer aquí una media tripita. Base form. Después del base form nos pasamos al infinitive. Infinitive form. Otra tripita para otra columna. Después del infinitive form nos vamos a ir a la otra forma. Esta forma tiene una explicación bien larga, ¿ok? Porque se usa en un tiempo específico solamente. Ya van a ver esas cosas de los tiempos en otro video. Ahorita lo voy a poner corto, right? En este caso va a ser la S form, right? La forma S. La cuarta forma va a ser la forma ing form, right? La forma ing. La quinta forma va a ser la simple
past form. Y la sexta forma va a ser la past participle form. ¿Ok? Ahí tenemos las 6 formas de los verbos. ¿Ok? Voy a borrar esa información para que ustedes tengan, no se me pierdan en esto. ¿Ok? Solo borro lo que había puesto acerca de las 2 características de los verbos, que son regulares o irregulares. Para que me entiendan mejor, para que sea más fácil, vamos a poner 6 forms of verbs. ¿Okay? Con estas 6 formas, dependiendo cuál usemos, más un verbo auxiliar, nosotros nos podemos mover en inglés, nos podemos mover en cualquiera de los 12 tiempos gramaticales que existen. No solo existen 3, como les habían dicho, pasado, presente y futuro. Esos son los tiempos cuánticos que les digo yo. Cada uno de esos se divide en 4, que los vamos a ver en el otro video. Right? Esas son las 6 formas de los verbos. Ahorita les voy a dar las 4 formas o las 6 formas de los 3 verbos más raros que hay. Right? ¿Por qué raros? Porque tienen o siguen su propia regla, ¿ok? O alguien se los inventó así y así deben de ser, lo hizo bien complejo, nos vino a complicar un poco la vida. Pero como somos suficientemente inteligentes, pues es súper fácil. El primer verbo va a ser el verbo be. ¿Ok? Aquí tenemos. Esa es la forma base del verbo be. ¿Ok? Be, que significa el verbo be, ser o estar. Las palabras en inglés pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 o no sé cuántos significados dependiendo del contexto. En este caso el verbo be tiene 2, o son los 2 significados más usados, ser o estar. Después de esto, tomo la forma base y quiero saber la forma infinitiva. La forma infinitiva es súper fácil. Solo le voy a poner la palabra to al principio y le pongo la forma base aquí. Entonces va a ser to be. Después tengo la forma S. ¿Cuál es la forma S? La forma S es la que usamos en la tercera persona en singular para el tiempo presente simple. Sí, suena bien complicado, pero ya lo van a ver en clase o en otro video, que realmente es súper fácil. Right? Entonces, ¿qué voy a hacer? En este caso, como les dije, el verbo be es uno de los verbos más raros, más rebeldes que hay. Entonces no voy a pasar la forma base aquí. El verbo be tiene su forma específica. En este caso va a ser la palabra is. Y ya estuvo. Is. Right? Vámonos con la forma ing. La forma ing es fácil también. Aquí sí, ya vuelvo a la forma base. Tomo la forma base, la voy a pasar aquí. Be. ¿Qué voy a hacer? Simple y sencillamente le voy a agregar ing al final. ¿Y cómo se pronuncia? Bing. Si ven, cuando uno dice esa palabra es como un sonido un poco nasal, se puede decir, que hasta, como decimos aquí en español, fruncimos un poco la nariz. Bing. Right? Después tenemos la forma pasada simple. La forma pasada simple del verbo be, bueno, tiene 2. Les dije que es un verbo loco. Es la palabra was y también es la palabra were. Right? Esta forma y esta forma por el momento no se la deben de aprender. Pero va a llegar a un nivel, un momento en que sí se la deben de aprender. Ahorita solo se deben de aprender o hacer la descomposición de los verbos hasta la forma ing. Vamos otra vez con la explicación. ¿Cuál es el pasado participio del verbo be? Vamos con otro cambio. Como les dije, es un verbo rebelde, entonces es la palabra been. Si ven, me voy a acercar un poco más la cámara, en forma ing se dice been. Vean que frunzo un poco la nariz, right? Been.
es la forma ing. Y la forma pasada participia simple y sencillamente es been. ¿Ya ven? No le hago así, right? Sino que solo digo been. Es un sonido de I un poco más largo. Been. Been. Lo otro es been. ¿Ok? So, ahí tenemos ese verbo. Los otros los voy a decir un poco más rápido, pero se van a tener el ejemplo, right? Ya no voy a dar toda esa explicación. El segundo verbo más raro es el verbo have. ¿Cuál va a ser la forma infinitiva? Otra vez, va a ser la palabra to más la forma base. ¿Cuál va a ser la forma S? En este caso, tiene su otra forma. Has. No se rige por pasar la forma base aquí y agregarle S. No. Después, forma ing. Voy a la forma base, le quito la E y pongo ing. Having. Después tengo la forma pasada simple, que es have, y la forma pasada participia, que es el mismo have otra vez. Después tengo el tercer verbo más cuckoo, más loco, que es el verbo do. Verbo do, ¿cómo queda mi forma infinitiva? Correcto. Pongo la palabra to más la forma base. To do. Después tengo la forma S, que es does. Después tengo la forma ing. ¿Cuál creen que es? Correcto. Simple y sencillamente tomo la forma base y la paso aquí y le agrego ing. Y suena doing. Oigan, es nasal. Doing. Right? Doing. Después tengo la forma pasada simple. Se los estoy dando porque es necesario que ustedes sepan que estos verbos son locos y que tienen diferentes cambios. ¿Okay? Doing, la forma pasada simple va a ser did, y la forma pasada participia de este verbo va a ser el verbo done. Y así. Después, los otros verbos que hay, ya sean regulares o irregulares, se rigen por la misma regla. Por ejemplo, el verbo trabajar o estudiar. ¿Qué voy a hacer? Forma infinitiva va a ser to work, to study. Forma S, pues solo le voy a agregar a work, yo solo le agrego S. A study, yo le tengo que hacer otro cambio porque hay una regla especial para él, right? Para estos verbos en forma S. En forma ing, ¿qué es lo que voy a hacer? Paso la forma base y le pongo ing al final. Study. And that's it. Después de forma pasada simple, después se lo van a aprender. Ahorita no los quiero, como decimos aquí en El Salvador, no quiero enchiburlarlos o no quiero confundirlos o saturarlos con información. Esto es suficiente para que ustedes se mantengan entretenidos. ¿Okay? Solo aclararle que estas 6 formas corresponden a los verbos, no adjetivos, no nouns, no prepositions, no adverbs, no. Estas 6 formas simple y sencillamente corresponden a los verbos en inglés. ¿Okay? Las formas que quiero que ustedes se aprendan o el ejercicio que quiero que hagan va a ser de pasar el verbo de su forma base a su forma infinitiva, después a su forma S y después a su forma ing. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Nos vemos después.